¿Cuál es la religión verdadera? Es la pregunta que hoy va a ser respondida desde la Biblia. Amén. Hoy en día hay muchos que se hacen esta pregunta. En el mundo existen alrededor de 2400 religiones, de las cuales 5 son las religiones que han marcado al mundo. Permítame enumerarla. Uno es el Islam, una de las 5 religiones más grandes del mundo. Estoy nombrando a las 5 principales. El hinduismo, luego viene el budismo, el judaísmo y el cristianismo. Si nosotros estamos hablando del Islam, tiene una población de creyentes alrededor de 1.800.000 miembros. Esto abarcaría más o menos el 22% de la población del mundo. El Islam es una religión muy grande. Está el hinduismo que está sumando el 1.100 millones. Estamos hablando, cuando digo 1 punto, estoy hablando de 1.100 millones de personas en el mundo. El hinduismo es una religión bastante grande. Cuando yo hablo del budismo, estoy hablando de 500 millones de personas que conforman esa creencia del budismo. El judaísmo, el 1.5% o el 1.2 millones de personas, que alrededor del mundo tienen que ser el 0.2%. O sea, el judaísmo, de entre todas las 5 religiones principales, es la más pequeña. Ahora, el cristianismo es la religión en la cual nosotros estamos involucrados. O sea, el cristianismo es considerado una religión donde está pues todo aquel que cree en Cristo. El católico, el presbiteriano, el testigo, el bautista, el mormón, el adventista, el reformado, todos los que creemos en Cristo, sumados todos ellos, somos una religión que se la conoce como el cristianismo, el cual está formado por 2.400.000 miembros, o sea, 2.400 millones de personas. Las estadísticas últimas dicen que el cristianismo ha abarcado y es la religión más grande en la actualidad. ¿Sí? ¿No decimos amén a eso? Pero el cristianismo pelea por una cosa. El testigo de Jehová dice: nosotros somos la religión verdadera. ¿Sí? El mormón que dice: no, nosotros porque tenemos a Joseph Smith. El bautista, el reformado, el evangélico, el movimiento, todas las religiones, todas las denominaciones, porque no puedo decir religiones, sino las denominaciones dentro del cristianismo dicen ser que la verdadera. Estas 5 religiones que he mencionado, dentro de su fragmento tienen distintas creencias y denominaciones. Por ejemplo, el judaísmo es una religión, pero dentro del judaísmo está el judaísmo ortodoxo, el judaísmo que tiene otra creencia que, ¿se acuerdan? Desde el siglo I habían dentro del mismo judaísmo, habían los esenios, estaban los fariseos, los saduceos. O sea, dentro de cada religión hay distintas creencias. Y yo les digo una pregunta: nosotros dentro del cristianismo tenemos un pensamiento igual. El católico cree como nosotros creemos como el testigo cree como el adventista cree como el presbiteriano, ¿verdad que no? Entonces, dentro de nosotros debemos notar una cosa: ¿cuál es la denominación verdadera dentro del cristianismo? Para que entendamos mejor, hoy es lo que vamos a estudiar esto.
hay una cosa que es casi la columna vertebral que une a estas religiones que estoy mencionando, por lo menos a estas 5 religiones que estoy mencionando, tienen una columna vertebral que une. Por ejemplo, yo quiero mencionar primero que estas 5 religiones dicen sus libros sagrados. ¿Cuál es nuestro libro sagrado? La Biblia. El Islam tiene su libro sagrado. ¿Cuál es? El Corán. Mira, en la religión del Islam voy a leer una frase importante. ¿Saben? Estas religiones tienen en común el amor al prójimo. Miren lo que dice en el Islam. El amor al prójimo dentro del Islam es una obligación. En el Islam, el amor al prójimo no es simplemente una recomendación, sino una obligación religiosa. Se considera que una persona no puede ser verdaderamente creyente si no demuestra amor y compasión a los demás. El amor al prójimo es una manifestación de fe para el Islam. El Corán enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente relacionados. No se puede amar a Dios sin amar a su creación y viceversa. Aunque ellos no lo llaman Dios, sino que Alá. ¿Sí? Ahora, ¿se parecen a nosotros? ¿Es muy parecido? Suena interesante. En resumen, paso a la otra imagen. En resumen, el amor al prójimo es un principio central en el Islam y un camino esencial hacia la plenitud espiritual y a la gracia divina. Díganme esto, ¿no es lo mismo en el cristianismo? Quiero citar una parte de la creencia del hinduismo. En el hinduismo, el amor al prójimo se entiende como un aspecto crucial de dharma o deber, para ser más entendible. Se considera fundamental para el desarrollo espiritual y la liberación, y se expresa a través de la compasión, la generosidad y el servicio desinteresado. ¿A quiénes? A nuestros semejantes. Eso cree en la religión del hinduismo. El amor al prójimo en el hinduismo, compasión, karuna la llaman ellos, se considera una forma de amor que se centra en comprender el sufrimiento de los demás y en tomar medidas para aliviarlo. En el budismo, paso a la siguiente imagen, esto lo están viendo los hermanos que están en vivo. En el budismo, el amor al prójimo se entiende como una compasión profunda y universal hacia todos los seres humanos, buscando aliviar su sufrimiento y promover su bienestar. Esta compasión, conocida como metta en Pali y en Karuna, en sánscrito es la base de la ética budista y se considera fundamental para la práctica y el desarrollo espiritual. Paso a la otra imagen para resumir. En resumen, el amor al prójimo en el budismo no es simplemente, oiga bien, un sentimiento, sino una práctica y una actitud de vida que se basa en la compasión, la bondad amorosa y la no violencia, buscando el bienestar de todos los seres. ¿Está mal esto? ¿Está correcto o no? Estoy dictando ciertas cosas muy parecidas que tienen el Islam. Si bien es cierto, nosotros calificamos a estas religiones por no ser religiones verdaderas, pero por lo menos quiero enfatizar que en estas cosas sí nos estamos uniendo. O sea, no todo lo que ellos dicen es mentira. Podemos decir que hay cosas que no dicen, que no van de acorde a nuestro pensamiento
que creemos en la Biblia y al pensamiento del Dios abránico, ni a Jesucristo. Pero lo que estoy resaltando se parece muchísimo y hay que validar esto porque es cosa que nos une. ¿Estamos claros acá? Muy bien. Si nosotros hablamos del judaísmo, de los judíos, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. No aceptan para nada ¿qué? El Nuevo, ni al Nuevo Testamento, ni al autor principal del Nuevo Testamento, que es Cristo. ¿Sí? Voy a la imagen, a la otra imagen. El concepto del prójimo en el Antiguo Testamento, o sea que esto solo sirve para los judíos. El origen, el término hebreo rea, se traduce como asociado o compatriota. En Levítico 19:18, el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo se aplica, escuchen bien, en el judaísmo, inicialmente a los miembros de la comunidad hebrea, pero se extiende a todos los seres humanos. Aunque, ¿a quién le dan preferencia a ellos? A los mismos judíos. O sea, tienen un amor y querer ayudar al prójimo, pero cuando dice prójimo, ellos entienden que primeramente está ¿quién? Su país. Segundo, ¿quién? Si hay un plato de comida, como ejemplo, y ellos tienen que elegir darle a dos hambrientos, al judío o al no judío, ellos le dan ¿a quién? Al judío. Eso es lo que enseña el judaísmo. Y quiero ir a la siguiente imagen, que es la última imagen, para hablar acerca de lo que el cristianismo cree acerca del amor al prójimo. Y esto sí es algo que enseñó Jesucristo. También está basado en el Antiguo Testamento, pero Jesús habla del amor al prójimo más allá de lo que habla el judaísmo. El amor al prójimo en el Nuevo Testamento es amar inclusive a tus enemigos. Va más allá de todo. ¿Se diferencia o no? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Ahora, escuchen, en el cristianismo, el amor al prójimo es un principio fundamental que se resume en la frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento secundario solo al amor a Dios implica tratar a los demás con bondad, compasión, respeto y empatía, independientemente de su condición social, religiosa o étnica. ¿Hay fronteras para amar en el cristianismo? No. Va más allá del color de la piel, más allá de la cultura, más allá de qué, del país o de la religión o del tipo de creencia que tenga. El amor al prójimo no debe ser afectado si es que alguien no cree como yo ni piensa como yo. Y permítanme decirles que en este mundo, dentro del cristianismo, si el testigo de Jehová no cree como el evangélico, son enemigos aférrimos. Si es que tú no crees como el otro, se dejan de hablar y están peleando. ¿Cuál es la religión verdadera? Ya cambiaríamos la pregunta. ¿Cuál es la denominación verdadera dentro del cristianismo? Vamos al libro de Santiago. Hoy vamos a hacer este tema que va a ser tremendo para la edificación de la iglesia. Santiago, el capítulo 1, el decapitado Santiago que murió por defender la palabra de Dios, y de hecho fue uno de los primeros cristianos. Si no mal recuerdo, fue el primero de los 12 discípulos en morir, el primer mártir de los 12, si no la mente no me falla. Santiago escribió una epístola referida, dirigida a las 12 tribus de Israel que estaban inclusive en la diáspora. Escuchen lo que voy a decir. ¿A quién dirigió su carta el apóstol Santiago? Al mundo, ¿verdad? A los gentiles, ¿verdad? ¿A quién?
al pueblo de Dios. Ustedes saben que a través de la época y de todas las edades siempre ha habido ¿qué? Un pueblo de Dios. Israel, esparcido en las naciones, Santiago le escribe esta carta de Santiago. Santiago en el capítulo 1, en el verso 27, voy a leer, pero quiero primero leer el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión los saludo. A él se dirige. Ahora noten lo que dice el verso 27. Santiago 27. Y aquí la Biblia va a ser drástica cuando dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta. 2 puntos. 1. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se acabó. Yo nunca voy a encontrar en la Biblia que la religión verdadera es la que diga: es que nosotros somos religión verdadera porque estamos abarcando en todo el planeta. Es que nosotros somos la religión verdadera porque guardamos el sábado. Es que nosotros somos la religión verdadera porque tenemos, grandes cosas. Miren que todo lo que hemos obtenido. La religión verdadera para Santiago no es nada. La religión verdadera para nosotros, para Santiago, echa por tierra todo lo que a nosotros nos han dicho que es la religión verdadera. Santiago va a resumir la religión no solo verdadera, sino la religión sin mancha, mácula. Por eso Santiago dice, la religión, ¿qué cosa dice? La religión pura y sin mácula, mancha, sin contaminación, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha ¿de qué? No hay otra cosa. ¿Saben que a nosotros nos han dicho que la religión verdadera y el cristiano verdadero que conforman obviamente una religión son individuos? Son todas aquellas personas que no faltan a un programa. Son aquellos que no faltan en guardar un Shabbat. Son aquellos que tienen conocimiento. Son aquellos que tienen erudición, teología. No, para Santiago la religión verdadera nada tiene que ver, ni siquiera lo menciona. No estoy diciendo que no sirve el conocimiento. No estoy diciendo que no hay que congregar. No estoy diciendo que no hay que guardar los días que Dios ha señalado como de Él. Estoy diciendo que de nada nos sirve todo eso si no tenemos en práctica y en alto ¿qué? La religión verdadera. Cuando analizamos la religión verdadera, la iglesia se queda en el aire. Es como cuando salta alguien sin el paracaídas. Cuando hablamos de la característica de la religión verdadera, las más altas denominaciones del mundo se quedan sin piso, porque si bien es cierto, desenmascara a Santiago lo que es el comportamiento de la religión verdadera. Ahora yo quiero decirles algo que es interesante, hermano. Todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, la palabra está lleno de la palabra huérfano. El Antiguo Testamento está lleno de la palabra huérfano. Y en el Nuevo Testamento la palabra huérfano solamente se menciona 2 veces. Eso significa que el Nuevo Testamento no debemos aplicar lo mismo. Se menciona aquí en Santiago y se menciona en otra parte también la palabra huérfanos. Cuando dijo Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero el único texto que habla del cuidado al huérfano en todo el Nuevo Testamento es Santiago. Nada más. Si Santiago no hubiera escrito esto, probablemente la gente diría:
Es que en el Nuevo Testamento no están mencionados los huérfanos, de tal manera que nuestro deber no es para ellos. Porque hoy día la gente dice, si es que el Nuevo Testamento lo dice, yo lo hago. Pero si el Nuevo Testamento no lo dice, ¿qué cosa? No lo hago. Es una locura y una pesadilla teológica, que todo lo que diga el Antiguo Testamento tiene que ser bien copiado para el Nuevo. Pero hoy la gente, eso es su pensamiento. Ahora, yo quiero decirles por qué se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra viuda y huérfano. Porque en el tiempo antiguo, y no digo que en el Nuevo no haya existido, pero en el tiempo antiguo era mayor. La gente, los israelitas, estaban al merced de las guerras y de la invasión de los pueblos. ¿Y saben cuántas viudas se quedaban después que el ejército salía un día a pelear? Muchas mujeres se quedaban viudas y muchos hijos se quedaban, ¿qué cosa? Sin padres. Porque salir a una guerra en el Antiguo Testamento eran agarrarse a machetazos, no había armas, pero moría mucha gente. Muchísima gente moría. Ahora, yo quiero decirles algo. La Biblia está llena de promesas y de condenaciones para los que no hacen justicia a la viuda y al huérfano. Ahora, noten lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 22. Ahora sí vamos a manejar pura Biblia. Éxodo, el capítulo 22. Dice así el verso 22 y el verso 23. Dice así el verso 22: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Y si lees el verso 24, no querrás leerlo, de lo que Dios va a hacer con aquel que clame, ya sea la viuda o el huérfano, en son de justicia. Dios había dado una condenación en el verso 24: y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué cosa dice el Señor? No aflijan ¿a quién? A la viuda y al huérfano. No lo aflijan. ¿Y cómo lo afligían los israelitas? Saben que cuando ustedes estudian la Biblia van a ver que les quitaban sus terrenos, que les quitaban su derecho. Más adelante les voy a decir cuál era el derecho que Dios mismo había establecido para ellos. Le quitaban los linderos de sus heredades. O sea, el terreno llegaba hasta aquí y venía, no, el terreno es hasta acá. Y como no había quien haga justicia, eran abusados dentro del pueblo. Dios estaba reclamando justicia a la viuda, ¿y a quién? Y al huérfano. Y quiero decirles algo que es interesante. Yo por lo menos no soy huérfano. Tengo papá y tengo mamá. Pero a la edad de 7 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años y era prácticamente huérfano, sin padre. Y la gente, cuando tú no tienes padre, comete muchos abusos y oprime. Tenía vecinos que nos hacían trabajar, ¿sí? Y nosotros trabajábamos al mismo nivel que los demás trabajadores, pero como éramos pobres, nos pagaba lo que quería. No es que ustedes son muchachos, y trabajábamos al mismo nivel de los grandes. El mismo trabajo hacíamos. Pero la gente es abusiva porque no tiene nadie quien te defiende. Esto no es una práctica moderna, es una práctica muy antigua. Dios había dado una sentencia y había dicho: oiga, no vaya a ser que usted esté haciendo eso y la viuda y el pobre clame a mí,
y yo voy a hacer que tú en realidad mueras para que tu mujer y tus hijos se queden viudos. Ahí vas a ver lo que significa es eso. La religión verdadera para Santiago y para la Biblia, para los que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, no es traer el trasero y ponerlo en una silla. Esa no es la religión verdadera. Porque a veces la gente piensa, es que hoy día no me fui al culto, hoy significa de que estoy lejos de Dios. Hay muchos pastores que a veces miramos a la feligresía y decimos, el hermano como que ya no está viniendo, significa de que está lejos de Dios, se está apartando del Señor. Y la gente cree que apartarse de la iglesia es caer en una religión falsa. No digo que congregar es pecado. No digo, la Biblia dice que hay que congregar, no hay que dejar de congregar como algunos tienen por tardanza. Pero el día que Cristo venga, no va a venir a preguntarnos cuántos cultos asistimos, ni cuántos sábados guardamos, ni cuántas fiestas guardaron. No, eso ni se va a acordar. Yo les quiero decir que en el libro de Mateo, el capítulo 25, el Señor va a venir para preguntar a su pueblo una cosa. Y si está escrito allí, yo lo creo. En el capítulo 25 del libro de Mateo, ¿sí? A ver, permítanme abrir con ustedes. Miren lo que el Señor se extiende a través de todo esto. Permítanme leerlo, ¿sí? Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Escuchen lo que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De su segunda venida, ¿verdad? Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará el Señor, obviamente, y apartará el pastor, hablando de Dios, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los redimidos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te sustentamos, o sediento y no te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y no te recogimos, o desnudo y no te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicieron ustedes al prójimo, lo estaban haciendo ¿con quién? Conmigo. Wow. ¿Qué vendrá el Señor a decir? El Señor reunirá a dos grupos y los dirá a los de su derecha y a los de su izquierda. Primero empieza con los de... ¿Y qué les dirá a los de su derecha? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque estuvieron cada sábado presente, porque no se perdieron a un culto, porque conocieron las doctrinas, porque conocieron las profecías. Por eso venid benditos de mi Padre. Porque fueron mundiales, porque llegaron a todos los países y predicaron la palabra. Predicar la palabra lo hace cualquiera. Dijo Pablo, hasta por competencia se predica la palabra, decía Pablo. ¿Sí? Pero ¿qué dirá el Señor? Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron agua. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuál es la religión verdadera? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: esto de aquí no es amparar a la viuda y al pobre, no es una enseñanza del Antiguo Testamento, porque si fuera del Antiguo Testamento, Jesús no le estuviera preguntando a toda la humanidad en Mateo 25 si hizo o no hizo eso. Ahora la pregunta es, en lo individual, en lo personal, cada uno de nosotros
¿tenemos algún fondo destinado para la viuda y para el pobre? Porque separamos para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar a la SUNAT, ¿para pagar a quién? Para la comida. Pero la pregunta es, ¿dónde está el que uno tiene que darle a quién? ¿A la viuda, al pobre, al huérfano, al desamparado, al que no tiene nada? ¿Dónde está eso? Hagan esas preguntas en lo individual y hagámonos una pregunta en lo colectivo. Y saben, hermanos, la iglesia ha caído en el olvido de lo más importante que tiene la religión verdadera. Sí, plata para pagar local, plata para que tengamos los mejores equipos. ¿Plata para qué? Hay que pedirle plata a todos los miembros, para esto, para aquello, para lo otro, para que compremos un terreno, para que hagamos una iglesia, para que pongamos un aire acondicionado, para que pongamos las mejores sillas, los mejores comedores, para todo. Pero ¿dónde está el fondo de la iglesia que recaudó para la viuda, para el pobre, para el huérfano? No. Si una viuda llega, si un pobre llega, la iglesia es miserable. No lo vive. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Estamos hablando de una religión verdadera? No. Entonces la religión verdadera no es decir somos los verdaderos, porque hoy día toda iglesia se jacta, es que somos la religión verdadera, es que somos el pueblo de Dios. No te jactes y no nos jactemos nadie, porque la religión verdadera no es eso y no sirve de nada. De nuevo repito y recalco, el Señor no va a venir a preguntarte cuántos cultos asististe, cuántos sábados guardaste, cuántos domingos fuiste a la iglesia dominical, nada de eso. El Señor no pregunta por eso. Si hay todo un capítulo en Mateo 25 resaltando esto, es porque Dios quiere decir algo. Solo que nosotros no lo hemos entendido, o probablemente lo entendemos desde siempre, pero como somos miserables delante de Dios, somos egoístas y no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Porque amar al prójimo como a mí mismo es, si el prójimo tiene hambre, yo ¿qué hago cuando tengo hambre? Me sacio. Eso me tiene que dar también para saciar ¿a quién? Al prójimo. Es que no entendió la religión verdadera, porque yo quiero de alguna manera ver la conexión que hay entre la conversión de Zaqueo. En el libro de Lucas, Zaqueo pronuncia unas palabras que llegan hasta la médula a un cristiano. ¿Y saben lo que saben lo que Zaqueo dijo cuando se encontró con el Señor? En Lucas 19:8, Zaqueo dijo lo siguiente: Señor, dice, he aquí, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¿Qué cosa dijo Zaqueo? ¿Qué dijo Señor? Cuando el Señor entró y dijo el Señor Jesucristo, la salvación ha entrado hoy a esta casa. ¿Y qué dijo Zaqueo? Oh Señor, reconoció a Cristo como, ¿y qué dijo? Dijo, la mitad de mis bienes, la mitad. Ahora yo te pregunto, piensa en este momento en tus bienes. ¿Cuántos bienes tienes? ¿Cuántas empresas tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos sueldos tienes? ¿Cuántos ingresos tienes? Para que imitemos solamente a este hombre saqueador, tendríamos que decir, la mitad de lo que tengo lo voy a vender y le voy a dar ¿a quién? A gente que no me ayudó, que nunca lo conocí, que no son mis amigos, que ni siquiera los conozco. ¿Eso es lo que dijo Santiago o no? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Santiago dijo eso? Zaqueo dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué dijo él, la mitad de mis bienes son para mí y la otra mitad para quién? Para el pobre. Wow. Estoy convencido que nadie aquí hemos hecho jamás eso. Estoy convencido que nadie aquí sería capaz de esto. Nadie.
Probablemente nadie haríamos eso. Probablemente no. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que la Biblia dice. Y identifica con algo tremendo. Ahora, noten lo que dice el libro de Deuteronomios, el capítulo 10. Deuteronomios, el capítulo 10. Dice así el verso 17. Deuteronomios 10. Dice así el verso 17. Y el verso número 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora pongan atención, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan, ¿qué más? Y vestido. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuándo Dios ha descendido a darle pan al huérfano, a la viuda y al extranjero? ¿Cuándo Dios ha descendido a darle ropa al necesitado? Les hago una pregunta. ¿Tienen ustedes alguna evidencia bíblica o histórica de que Dios haya hecho tal acción? No, yo no la tengo. ¿Saben qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Dios lo hace a través de su pueblo en el Antiguo Testamento. Y Dios lo hace hoy a través de ¿quién? También de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. La iglesia es su pueblo. El pueblo de Israel era su pueblo y tenía sus mandamientos, estatutos establecidos en esto. Y vamos a ver también viendo lo mismo. Por esa circunstancia, por esa razón, es que Mateo 25 dice, ¿qué le dice a los redimidos? Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve desnudo y me cubrieron, enfermo estuve y me visitaron. Y a los de su izquierda, ¿qué les dirá? Apártense de mí, hacedores al fuego eterno, porque ustedes no guardaron el sábado. Así le dirá, porque ustedes no conocieron de profecías, porque ustedes no fueron vegetarianos. Así les dirá, ¿verdad? No, ¿qué cosa les dirá? Apártense ustedes al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y tampoco me visitaron. Y ellos dirán, Señor, ¿cuándo te hemos visto? ¿Cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto pobre? ¿Cuándo te hemos visto enfermo? Si nosotros vivimos después de la cruz, allá los del siglo primero. Y Jesús les dirá, no, si al prójimo no lo hicieron, a mí peor. Si a lo que ven no aman, peor será lo que no han visto aún. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que lo que Santiago está haciendo es echando todo al tacho. Y dice, no hay cosa mayor que esta. Ahora, si yo entro al libro de Hechos, el capítulo 10, si ustedes van conmigo a Hechos, el capítulo 10, van a encontrar algo que es extraordinario. Permítanme leer una partecita nada más. Antes de leer Hechos 10, permítanme explicarles algo. En Hechos 10 hay un hombre que cree en Dios, que obedece a Dios
su manera, a la manera que él entiende, a la manera que él entiende, no a la manera que no la tiene claro mucho. ¿Sí? Aparte de él, porque él era un romano, había un pueblo que era el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Israel, o los judíos para la época. ¿Sí? Ahora, escuchen bien. Este hombre llamado Cornelio no pertenecía al pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios él era considerable un inmundo. Para el pueblo de Dios él era considerable un gentil inmundo que ni siquiera debía sentarme a comer con él. Ay, ¿cómo me voy a sentar con este hombre? Ni siquiera puedo. De hecho, la voz de Pedro es la voz de la iglesia que pensaba así de Cornelio. Hechos 10, 27 y 28. Dice así el verso 27. Miren cómo pensaban de ellos los judíos, iglesia de Cristo. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto es Pedro, representación de la iglesia, entra a la casa de Cornelio y vio mucha gente reunida. Y en el verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. ¿Cómo era el pensamiento de ellos? ¿Cómo era el pensamiento? Nosotros los judíos no podemos acercarnos a ustedes, ni sentarnos a ustedes, ni comer con ustedes, porque permítanme decirles que nosotros somos los ungidos de Jehová, santo. Nosotros somos la iglesia. Wow, no podemos sentarnos allá, no podemos. Tremendo, tremendo. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Ahora escuchen la primera frase. Piadoso. ¿Qué era él? Digan conmigo. Piadoso. Una vez más. Piadoso. Otra vez. Piadoso. ¿Qué era Cornelio? ¿Qué es una persona piadosa? Cornelio se identifica por la palabra clave allí, piadoso, temeroso de Dios. Él era un piadoso, temeroso. La palabra temeroso de Dios en ese contexto de cultural, en ese contexto, es una persona que conocía a Dios de Israel y que había dejado la idolatría, pero que no tenía claro muchas cosas en algunos aspectos del cual Jesús no había reconocido a Jesucristo como su Señor aún, pero que ya conocía del Dios de Israel, sí. Y él era un practicante de la piedad, tal punto que en el verso número 4, el ángel que visita a Cornelio, miren, un ángel, ¿cuántos judíos hubieran querido que un ángel lo visite? Pero no va él, va Cornelio. En el verso 4 le dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le respondió, ¿saben quién le respondió? El ángel. ¿Qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué cosa le está diciendo? Oiga, hay dos cositas que han llegado hasta el cielo, han llegado hasta la memoria del Señor. Una es tus oraciones. Era un hombre que oraba mucho al Dios de Israel, al Dios que tú y yo oramos, al Dios que tú y yo oramos. Y había otra cosa que él practicaba. Era un hombre que no le daba miedo meter su mano y darle a quién, a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero y a cuantos él podía ver a quién servir. ¿Saben qué se llama eso? Piadoso. Piadoso. Tanto fue que Dios tomó en cuenta esas dos cosas y vio un profundo
pesar en él. ¿Cómo no hacerle conocer toda la verdad a ese hombre que lo único que le faltaba era reconocer al Mesías? Estoy convencido de que los judíos no tenían, no todos, pero la gran mayoría no tenía esa reacción. Porque Zaqueo era judío. Los fariseos eran ¿qué? Judíos. Los saduceos eran judíos. ¿Y saben lo que ellos hacían? Jesús un día les dijo a los fariseos, a los judíos, ¿saben qué les dijo? Un hombre rico hacía banquetes, se vestía de púrpura y hacía mucha fiesta y atraía a las grandes de su altura y comían allí. Y había un hombre que pobre, que venía a la puerta de su casa, y el rico no le daba comida, sino que él comía de las migajas que botaban afuera los empleados. Y dice, bueno, este no comió mucho, como que no le gustó lo que sirvió, los manjares, las carnes, los vinos que sobraba, lo botaban afuera para los perros. Y encima este era un leproso y comía allí de la basura. ¿Saben lo que Jesús estaba diciéndoles? Jesús les estaba dando un mensaje de que esos pomposos y ricos y muy vestidos y que no les faltaba nada eran los fariseos, los saduceos y los judíos, que te jactaban de tener de todo. Y ellos decían, es que estamos bendecidos porque el Señor nos bendice, porque en Deuteronomios dice que si tú pones a Jehová en primer lugar, Jehová te va a bendecir con esto, con aquello y con otro. Entonces todos los pobres significan de que Jehová no los ha bendecido, los ha desamparado. Ellos decían eso. Esa era la creencia del siglo I. Y no digo que Dios no bendice, no digo que Dios no ha prometido eso. Digo que ellos olvidaron ¿qué? El derecho de la viuda, del pobre, del huérfano y del extranjero. Hasta tal modo, ya ustedes saben, ustedes saben a dónde fue Lázaro y a dónde iría quién, el rico. Toda esa historia es la misma que se repite en Mateo 25. Es tremendo lo que está aconteciendo aquí. Pero yo quiero leer una vez más ese texto queridísimo de Santiago. Este tema está fraccionado para dos partes, de los cuales yo quiero compartir esta mañana la primera. Y el plato de fondo y de mejor lo voy a dejar para la tarde, porque lo que nos vamos a enterar es tremendo. Ahora, ustedes sabían, hermanos, ustedes sabían que el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio algunos años, ¿verdad? No muchos, ni siquiera 4 años. ¿Sí? Él vivía del sostén, su obra. Tenía una obra de sostén propio. ¿Sí? Tenía 12 discípulos y él le ofrendaban personas como Juana, eso lo menciona el libro de Lucas 8, si no me recuerdo, María, Susana, y la Biblia dice, y muchas otras mujeres le servían a Jesucristo ¿con qué? Con sus bienes, ¿verdad? Pero en el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 29, yo encuentro una pista grande. Juan 13, 29, encuentro una pista que me hace pensar algo. Miren lo que dice Juan 13, 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿se acuerdan que Judas era el tesorero del ministerio de Cristo? Que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese ¿qué? Algo a los pobres.
En la mesa cuando estaban Cristo con sus discípulos y Jesús anuncia la negación o la traición de Judas, Jesús le dijo a Judas algo en el oído y Judas se fue, salió y se fue. Lo que Jesús le estaba diciendo es: oiga, lo que usted va a hacer, oiga, hágalo de una vez. Y Jesús sabía que Judas lo iba ¿a qué? A vender, y que en el corazón de Judas ya estaba planeado eso, pero no lo dijo a voz alta, de tal manera que Judas entendió a qué se refería y salió resentido, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y los discípulos suponen los discípulos. ¿Qué dicen los discípulos? Dicen: parece que le mandó a comprar algo para la fiesta, parece que le está mandando a comprar algo porque Judas era el tesorero, ¿sí? Y esa parte de allí dice: o que diese algo ¿a qué? A los pobres. ¿Saben qué? Unos decían: creo que le dijo que se iba a comprar algo para la fiesta. Otros dicen: no, creo que le mandó a comprar algo por ahí, algo. Y otro dijo: no, para mí que lo mandó a darle ¿qué? ¿Dinero a quiénes? A los pobres. Yo les hago una pregunta: ¿esto acaso no indica de que el ministerio de Cristo que recibía lo compartía también con los pobres? ¿Lo compartía o no? El ministerio de Cristo tenía para el sustento de ellos, tenía entrada para otra cosa y también tenía salida para ¿quién? Para los pobres. O sea, lo que entraba no solo salía para comer ellos, ni para sus discípulos, ni para comprar algo para la fiesta. También había una salida que era destinada a ¿quiénes? A los pobres. Salía hacia los pobres. Eso nos indica de que Jesús era un fiel practicante también del dador alegre a quienes, a la viuda, al pobre, al huérfano y al necesitado. Otra de las pistas que yo encuentro por el cual creo que Jesucristo hacía ese tipo de cosas es porque la profecía decía: Él viene a buscar a los quebrantados de corazón, a predicar el año de las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a libertad a los cautivos. ¿Acaso no es eso lo que Jesús vino? Su ministerio se centró en eso. Y otra cosa interesante: en cierta ocasión una mujer entró a una fiesta que no había sido invitada, rompió un perfume, un cuarto de perfume de alabastro que estaba valorizada en casi un año de trabajo. 300 días de trabajo estaba valorizado ese pequeño frasco. Y Judas, ¿qué cosa dice? Lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado ¿a quién? ¿Saben por qué dijo él así? Porque Jesús estaba acostumbrado no a darle poco a los pobres. Si ese perfume que estaba valorizado en 300 denarios, Judas dijo, lo hubiéramos guardado y darlo a los pobres, significaba de que el ministerio de Cristo era normal poner gran parte de cantidad de dinero para ¿quiénes? Para los pobres. Hoy las iglesias han olvidado esto. Hoy hay campañas de levanten la mano, ¿cuántos pactan para el Señor? Hacen un pacto para que tu empresa mejore, para que mejore tu salud, para que vuelva tu mujer. Ahora se han vuelto chamanes. Hay que ofrendar para que vuelva la mujer, para que tus hijos salgan del alcohol y de la droga. Pon tu sobre aquí. Yo les voy a hacer una cosa, les voy a decir una cosa. Busquen ustedes a las iglesias, a las pseudo iglesias modernas de la época. Nunca van a oír jamás haciendo y predicando: hoy vamos a levantar una ofrenda para la viuda, para el pobre, para el huérfano. No, porque esas ofrendas no existen. Solamente se levanta ofrendas que le beneficie a la denominación, que lo beneficie al sistema de trabajo de la denominación, al sistema infraestructural de la denominación, a la comodidad de la iglesia.
Pero jamás ustedes van a ver a los líderes, escuchen bien, jamás van a ver a los líderes de la prosperidad levantar una ofrenda que no va a ser dirigida a ellos, sino dirigida ¿a quién? A los demás. Esa ofrenda no existe. Se les sacó de la iglesia, se lo botó del púlpito, y la gran cantidad y mayoría de iglesias no tienen un fondo. Nunca se le dice a la iglesia hay que ofrendar ¿para quién? ¿Para quién? Para el pobre, para el huérfano, para el necesitado. No hay. Se acabó. No existe. ¿Dónde se fue? No sabemos. ¿Quién lo practica? No lo sabemos. Hoy, ¿a quién le interesa quién lo practica? Lo que hoy interesa es quién dice, quién predica mejor, quién tiene la mejor estructura, quién tiene la mejor teología. Ahora lo que importa es quién sabe más. Ahora lo que importa es quién entiende mejor las profecías. Ahora lo que importa es quién entiende mejor la doctrina. Ahora lo que importa es cuántas almas ganamos, cuántas veces bautizamos, cuántos blancos alcanzamos. Ahora lo que importa es eso. Ahora lo que importa está centrado más en cosas, sí, que se van a quedar, que en realidad destinar lo que Dios quiso. ¿Cuántos niños pobres hay en nuestro país? Yo no quiero leer las estadísticas porque se van a morir. ¿Cómo adolece el Perú? ¿Cuáles son los lugares más pobres? ¿A dónde ha llegado la iglesia? No. Esto la iglesia olvidó casi completamente. Y quiero decir algo. No quiero meter a nadie en una acusación generalizada. Probablemente alguien diga: no, pastor, nuestra iglesia aquí hace fondo para los pobres, hace fondo para y echan la carga a la iglesia. Pero la iglesia no es conformada por un dos o tres, o un líder, o una casa, o un nombre, o una asociación. La iglesia somos quienes, cada uno de nosotros, y en lo individual tenemos que ver y pensar sobre esto. Yo quiero esta mañana, este tema está dividido en dos partes. Aquí no ha terminado, viene la parte 2. Lo vamos a dar a las 4 de la tarde, hora de Perú, donde Dios va a ministrarnos a través de todas estas cosas, a mí, a ti, a todos y a todos los que nos ven en el mundo también. ¿Qué metodología, qué mentalidad y qué diferencia vamos a tener si el Señor a través de este mensaje hace que 2 o 3 personas hagan una metanoia, un cambio de mentalidad y digan: es cierto, tengo 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y lo máximo que he dado al pobre, bueno, son un par de camisas viejas, un par de papas que me sobraron, y bueno, el sueldo que me sobró después de haber pagado todo, lo que me sobró, eso es, hagan memoria, hagamos memoria. Termino leyendo el texto que comenzamos. Santiago, el capítulo 1, el verso 27. ¿Qué dice el apóstol Santiago? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos seguidos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, ¿qué? Del mundo. Punto final, se acabó ahí. No dio opción a más. Pareciera que el núcleo de la religión verdadera es esa: el amor al prójimo y el amor ¿a quién? A Dios. Nada más. Porque el que ama a Dios va a amar al prójimo, y el que ama al prójimo no puede ser más que el resultado del amor que Dios le ha dado a él primero. Solo así va a poder descubrir. Porque aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, es imposible que deje descuidado al prójimo, de tal manera que ahí este personaje llamado Zaqueo es clave. Jesús llega a él
y él dice, la mitad de mis bienes, Señor, le doy a los pobres. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos decir lo siguiente: ¿vivimos la religión verdadera en lo independiente y en lo personal? ¿Estamos atendiendo a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero y al enfermo? Yo no sé, tú lo sabes, pero de antemano decimos, Dios siempre ha sido bueno y nos sigue dando las oportunidades. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, iglesia, y que el Señor sea el único que pueda obrar para convicción de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor, amén. Amén.